Bueno, ya le comentaba en el inicio del programa, en nuestro primer resumen, que en la última semana epidemiológica, pues subió considerablemente, el número de casos de contagio de COVID, en números redondos de 12,000 la semana anterior a 18,000 la semana pasada. Y esto ha llevado al gobierno federal pues a repensar la decisión tomada el 25 de abril de que dejara de haber un informe diario sobre el coronavirus y pasara a ser semanal, y ahora pues se ha revertido esta decisión y va a ser nuevamente diario el informe. Estamos en una quinta ola de COVID, podemos considerarlo así. Lo vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues la pregunta sería esa. ¿Estamos en una quinta ola de COVID, doctor? Así es. Desde hace unas 2-3 semanas hemos visto que gradualmente han ido incrementando el número de casos. Desafortunadamente no tenemos pruebas, porque si hemos sido un país que ha hecho pocas pruebas, pues ahora pareciera que hay inclusive menos accesibilidad, sobre todo para gente que no puede ir a comprar una prueba, porque antes estaban los kioscos, ahora ya no. Entonces, pues la realidad es como ha pasado la pandemia, ¿no? A ciegas, sin saber realmente cuáles son los números, pero en el día a día, en lo que recibes de pacientes nuevos, nuevos contagios, recontagios, pues sí, estamos en una quinta ola. ¿Fue un error, le parece, pues hablar del fin de la pandemia? Llegamos a comentarlo usted y yo en alguna ocasión, y tomar la decisión de dejar de tener un informe diario, un reporte diario. Daría la impresión que pues la fatiga pandémica, que es este término que se le ha dado al que ya estamos hartos todos de la pandemia, es una realidad, todos estamos cansados, pero pegó primero en el gobierno federal y en la autoridad sanitaria, ¿no? Ellos son los que ya por decreto o por cuestión electoral o por eslogan, pues han comentado que la pandemia se acabó, pero pues no se ha acabado, y mientras no se acabe, mientras más información tienes, pues es más fácil prevenir este tipo de situaciones, porque ahorita se habla de que no hay un alto número de hospitalizados, lo cual pues parece ser que es una constante con esta nueva variante, pero también es cierto que los hospitalizados ocurren 2 semanas después de que empiezan a aumentar los casos. Entonces, pues daría la impresión que tiene que pasar algo para que entonces reaccionemos. Cuando en la pandemia, pues lo que realmente ha servido es que te adelantes a lo que puede pasar. Claro. Claro. ¿Usted qué ha visto en lo personal, en su atención a pacientes? ¿Ha visto un aumento considerable de casos? Muy considerable de casos que digamos de consulta externa, de pacientes que hablan y que dicen tengo COVID, ¿qué puedo hacer? Hemos visto también algunos casos de pacientes que por alguna cuestión de su sistema de defensas tienen una manifestación extraña de COVID y los lleva al hospital, o pacientes que están inmunosuprimidos por cáncer o por algún tipo de tratamiento. Y la otra cosa que nos tiene verdaderamente preocupados es que hemos visto un incremento en la hospitalización de niños con cuadros bronquiales, croup, asma, y los niños están más susceptibles porque la autoridad no ha querido vacunarlos. Doctor, me habla de manifestaciones extrañas en pacientes de COVID. Nos quedamos en que había una variante Omicron y después comenzó a conocerse o verse una subvariante. ¿Qué subvariantes están presentes en nuestro país actualmente? En el último reporte del Instituto Genómica Nacional, hablan ya de que hay la subvariante de Omicron B2, y probablemente empiece a haber B5, B6, se ve un pico chiquito, pero pues es lo que se ha visto en los otros países. Sobre todo, vemos lo que ocurre en Estados Unidos, que nos lleva una semana de ventaja habitualmente en lo que está pasando en México, y ellos ya tienen un incremento de estas subvariantes de Omicron. Es decir, no son nuevas variantes, son subvariantes de Omicron, pero que se han mostrado, por ejemplo, ha habido un incremento en los casos de gente que nuevamente pierde el olfato, de estos casos en donde hay una reacción inflamatoria muy severa,
fuera de lo normal en gente que tiene alguna cuestión en su cuerpo que les favorece esta reacción, problemas de corazón fulminantes, problemas de pulmón, en donde hay una inflamación muy fuerte. La misma hepatitis, que consideramos esta hepatitis de origen desconocido, creemos que está relacionada a una de estas formas inflamatorias anormales del virus en ciertos individuos. Aquí, desafortunadamente, niños, por eso la urgencia de que pues así como hoy se decidió retomar el reporte diario, pues que se decida vacunar a los niños que no han sido vacunados en nuestro país. ¿Qué otras manifestaciones, digamos, no frecuentes en las anteriores olas se han visto, doctor? Más casos de manifestaciones gastrointestinales como inicio del problema, lo cual también es complicado porque estamos en una época, por el calor, de infecciones gastrointestinales y la persona piensa que pues tiene un cuadro de intoxicación alimenticia y acaba siendo COVID, ¿no? Eso también lo hemos estado viendo. Y pues la otra cosa que cada vez vemos con mayor frecuencia también es estos casos del famoso COVID largo, en donde personas después de tener COVID, semanas o incluso meses después, persisten con algunos síntomas como cansancio, sobre todo fatiga, problemas para concentrarse, alteraciones de ansiedad, de depresión, que más que por ser cuestiones psicológicas del individuo están pues disparadas por esta enfermedad que como hemos visto hemos ido conociendo cada vez más de ella. ¿Qué podemos hacer, qué debemos hacer, doctor? Yo creo que no dejar de hacer las medidas preventivas. Creo que el peor mensaje que se puede dar es ya no se usen las cosas cuando aprendiste a hacerlo. Creo que si seguimos usando el cubrebocas en espacios cerrados, si mantenemos espacios ventilados, ahora ya no hay el pretexto del frío, entonces eso puede hacer que la calidad del aire que respiramos sea mejor, evitar ir a lugares aglomerados, cuidarte si estás infectado, porque ahora la gente también en esa desesperación después de 3-4 días quiere salir y mejor es cumplir el aislamiento de por lo menos 8 días, que es el que se está recomendando. Entonces, pues cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás y seguir pidiendo, así se cansen de oírlo, vacunen a los niños. ¿A partir de qué edad, recuérdenos? 5 a 12 años ya están vacunando en la mayor parte del mundo, incluso en muchos países ya están poniendo el refuerzo, es decir, ya pasaron 6 meses de que los vacunaron. Y aquí seguimos de una forma increíble, niños con amparo en mano no son vacunados. Una pregunta rápida porque me quedan unos segundos. Las personas que ya fueron vacunadas, incluso las que tienen refuerzo, ¿están pues, relativamente seguras por cuánto tiempo, doctor? Pues seguras de que no tienen una complicación, sí, estén tranquilos, pero deben de cuidarse de que pueden infectarse. Desafortunadamente, como hemos sabido, la vacuna disminuye el chance de que te infectes, pero no lo evita. Lo que sí ayuda mucho es evitar que llegues al hospital o fallezcas por esta enfermedad. Ya, ¿y cuánto tiempo después de ser vacunado es, pues, digamos, puede uno considerar que está relativamente protegido? Pues los estudios dicen de 6 meses, pero recordemos que cada vez las variantes se separan más de la vacuna en el aspecto de que son virus pues que han sufrido ya muchos cambios en su estructura y por eso las vacunas cada vez pues van a durar menos. Doctor, le agradezco como siempre que nos acompañe en el programa, muy amable. Gracias, Pascal, y a seguirnos cuidando. Gracias, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.